estamos en este lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad, tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Saludos hermanos y hermanas de nuestra amada Iglesia Filadelfia y a todas aquellas personas que nos acompañan virtualmente a través de este medio. Bueno, en esta oportunidad y aprovechando la temática de este mes en nuestra congregación, Una Iglesia Invencible, quisiera hablarles de algo que ha sido de exhortación y de aprendizaje muy duro en mi vida, pero que a la vez me ha llenado de asombro, de esperanza y bueno, de una inquebrantable fe al fundamentarla en las promesas y en la obra de redención que nuestro Padre Celestial ha hecho en cada uno de sus hijos a través de Cristo. Hermanos, como cristianos y particularmente en mi vida personal, desde muy pequeños se nos ha enseñado que tenemos ciertamente una batalla espiritual contra Satanás y sus demonios. Eso hace que de una u otra forma centremos nuestra atención en estar pendientes de cualquier trampa, de cualquier movimiento, acechanza o tentación que el diablo quiera poner delante de nosotros para hacernos tropezar. Y no me malinterprete, no vengo a desmentir esta realidad. Debemos velar y estar atentos, vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir y para poder repeler los ataques de las fuerzas espirituales enemigas. Sin embargo, hermanos, existen otros campos de batalla a los que el cristiano se enfrenta diariamente y casi sin saberlo, perdemos terreno por ignorancia o desconocimiento de este hecho, que está descrito precisamente en el mismo libro de Efesios, donde se habla de la armadura espiritual. Más específicamente en su capítulo 2, donde se nos muestra la naturaleza pecaminosa de la cual fuimos rescatados, pero que indudablemente sigue su acción en nosotros hasta que el Señor culmine su obra cuando estemos delante de su presencia. Leamos lo que nos dice en el versículo 2 al 5, en el capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. En estos versículos el apóstol Pablo nos presenta las áreas en las que somos tentados constantemente. Y sinceramente, hermanos, creo que esta es la razón por la que muchas veces nos sentimos derrotados, nos sentimos cansados, nos sentimos abatidos. No porque no tengamos asegurada la victoria, sino más bien porque no hemos entendido que no es solamente un enemigo al que nos estamos enfrentando, sino tres. Podemos encontrar estos tres campos de batalla en estos versículos que acabamos de leer. El mundo, es decir, la corriente de este mundo, Satanás, el príncipe de la potestad del aire al que se refiere Pablo, y la carne, los deseos de nuestra carne, la voluntad de la carne y los pensamientos. ¿Por qué tantos cristianos nos sentimos muchas veces autosuficientes en nuestras propias fuerzas o incluso en la confianza en nuestro Señor y aún así pecamos? ¿Por qué en ocasiones nos sentimos como que no estamos dando la talla en cuanto a nuestro proceso de santificación? ¿Lo han sentido? Mis amados hermanos,
yo lo he sentido y son muchas las veces, son más veces de las que ustedes pueden imaginar y de las que yo estoy dispuesto a admitir. Particularmente debo admitir que no conocía esta verdad. Debo admitir que no sabía enteramente a lo que me estaba enfrentando y subestimé muchísimo nuestro enemigo. El mundo, Satanás y a mí mismo. La Biblia advierte constantemente de la amenaza que representa el mundo, Satanás y mi propia concupiscencia, siendo esta última quizás la más dura de vencer. No en vano el Señor nos exhorta a negarnos a nosotros mismos y a crucificar nuestra carne. Ganamos batallas en un campo y perdemos en dos. Ganamos en dos y perdemos en una. Si le ganamos un dragón al diablo, lo perdemos con nuestra carne. Si dominamos los deseos de la carne, entonces de pronto sucumbimos frente a las corrientes de este mundo. En algunos casos, perdemos incluso en los tres campos. Y no se equivoquen, hermanos, en Cristo tenemos la victoria asegurada en cada campo de batalla. Pero muchas de las consecuencias que vivimos vienen de las derrotas que sufrimos en campos que incluso no sabíamos que estábamos enfrentando. ¿Y a qué nos enfrentamos? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando nos habla del mundo, cuando nos habla del príncipe de la potestad del aire y de nuestra carne? Pues bien, el mundo es ese sistema en el que crecimos. Es el mundo en el que estamos. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Es lo que conocemos, es lo que dictan las tendencias, las modas, es el sistema establecido por el hombre y para el hombre que se opone a Dios y a sus mandamientos. Son la presión, los paradigmas sociales, el famoso qué dirán, el príncipe de la potestad del aire, el manipulador de los hijos de desobediencia, es Satanás, el acusador. Es en este campo donde por lo general nosotros nos concentramos más y le atribuimos la mayor parte de nuestras fallas. Y por último, quizás el peor de nuestros enemigos, nuestra propia mente, nuestra carne, la voluntad de nuestra carne y de nuestro pensamiento, como lo dice Pablo. Está muy bien Dios, pero yo creo, a mí me parece, yo opino. Para percibir estos campos, hermanos, es necesario hacerlo desde un punto de vista espiritual. Veamos lo que nos dice 2 Corintios 14 en los versículos 12 y 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se deben percibir las cosas desde un punto de vista netamente espiritual, porque la realidad de nuestra situación no puede ser percibida desde un punto de vista terrenal. Si así fuera, solo juzgaríamos las cosas desde el único punto de vista que conocemos, porque desde que nacemos, el mundo terrenal es lo único que conocemos y a lo que hemos estado expuestos. La razón por la que los campos de batalla del mundo y Satanás son tan poderosos es porque nos dan exactamente lo que queremos, nuestros propios deseos, los de nuestro cuerpo y los de nuestra propia mente. Hermanos, nuestro pecado proviene de nuestra naturaleza pecaminosa. Es lo que somos, es lo que queremos, es lo que deseamos. Leamos lo que el apóstol Pablo plantea en su carta a los Romanos en el capítulo 7. En el versículo 18 en adelante leemos: Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Hermanos, existe un hecho escritural y doctrinal irrefutable. Tenemos una naturaleza pecaminosa que se inclina siempre a hacer el mal. Es lo que somos. Es lo que heredamos desde la caída del hombre. Y no es una conducta aprendida como algunos quieren enseñar. No es producto de nuestras circunstancias y de nuestro entorno. Nacemos con esta condición. Y muchas veces lo planteo en el nacimiento de los niños pequeños. Por lo general nosotros los padres tenemos que enseñarle a los niños a hacer el bien porque pareciera que lo malo ya lo traen preprogramado. Las personas que no creen en el pecado original definitivamente no tienen hijos. Hermanos, el llanto enojado ocurre desde la temprana edad. El llanto exigente por atención ocurre desde temprana edad. El endurecimiento del cuerpo. Como no conocemos la naturaleza pecaminosa de nuestro pecado, a menudo pensamos y vemos el Evangelio no como salvación, sino como una ayudita que necesitamos. No que necesitamos buenas noticias, que es lo que significa Evangelio, sino más bien buenos consejos. Que no necesitamos del poder transformador del Evangelio, solamente necesitamos leer un librito que nos dé 10 formas de ser feliz y 5 maneras de reducir el estrés. Necesitamos entender que todos somos pecadores, no solamente el que vemos en la noticia cometiendo atrocidades como vemos hoy en día. Ellos son los pecadores, yo no. Yo solamente cometo algunos errores. Es solo cuando entendemos que somos hijos de la ira, que estamos muertos, que entendemos verdaderamente que necesitamos buenas noticias, no buenos consejos. Hermanos, y aquí la buena noticia. De aquí viene nuestra condición de iglesia invencible. Si Dios es con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Si Dios pelea por mí, ¿por qué he de atemorizarme? Si Dios va como poderoso gigante delante de nosotros en el campo de batalla, ¿por qué hemos de ser derrotados? El problema es que no llevamos a Cristo a cada campo en el que libramos una batalla. El mismo libro de Efesios en los versículos 4 y 5 nos brinda la buena noticia. Pero Dios, importante ese pero, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vemos la regeneración y el milagro del nuevo nacimiento. No estábamos enfermos, hermanos, no estábamos casi muertos. No es que estábamos en un estado de coma, viendo a ver si vivimos o no. Un enfermo, hermano, no necesita nacer de nuevo. Una persona equivocada no necesita nacer de nuevo. Un perdido no necesita nacer de nuevo. Solo un muerto puede nacer de nuevo. Y es por su gracia que Él hace esto, y es por su gloria que hace esto, y es por Cristo que Él hace esto. ¿Cuántas veces más tenemos que escuchar la ilustración? Te estás hundiendo, te estás ahogando, estás a punto de caer. Ya por última vez Dios te lanza un salvavidas, pero tienes que agarrarlo. Hermano, le tengo noticias, los muertos no agarran cosas. ¿En qué radica entonces nuestra victoria entre los 3 enemigos que enfrentamos a diario? Está en el versículo 6. En que Él nos pasó de muerte a vida, del mundo a lugares celestiales y del príncipe del poder del aire al príncipe de paz. Entonces observamos una reversión en nuestra condición anterior. Estábamos muertos, ahora estamos vivos en Cristo. Seguíamos el patrón de este mundo, ahora estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Estábamos bajo la influencia del príncipe del poder del aire, pero ahora estamos en Cristo. Observa el patrón que se repite: Cristo, Cristo, Cristo. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora entendemos la naturaleza de la victoria de nuestra salvación, porque hemos entendido la naturaleza de nuestro pecado. Somos hechura suya, algo nuevo. Hemos sido hechos nuevos. Dios, siendo rico en misericordias, nos abre los ojos para que podamos ahora ver desde un punto de vista espiritual el mundo, para que podamos vernos a nosotros mismos y para que podamos ver al príncipe del poder del aire. Cada día se nos recuerda cuánto necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente.
Segunda de Corintios 4, en el versículo 7. Recuerden, tenemos este tesoro en vasijas de barro. Si no tenemos cuidado, hermanos, aún podemos sentirnos cómodos en el mundo. Aún podemos complacer los deseos de la carne. Todavía podría tener un oído atento a la voz de Satanás. Y es por eso que necesitamos ejercitar las disciplinas de la gracia. Estas disciplinas se encuentran en los últimos 3 capítulos del libro de Efesios. La comunión con los santos, la congregación. Hermanos, y aquí el problema con los cristianos que no quieren ir a la iglesia. Es como si dijeran, bueno, yo entiendo que estaba muerto, que he sido salvado, que ahora tengo vida, pero prefiero quedarme aquí entre los que son objetos de la ira de Dios. O si soy de esos cristianos que me creo muy capaz, entonces me voy a quedar yo solo, creciendo yo solo, creyendo que puedo yo mismo enfrentarme a mi propia mente y a mi propio cuerpo, que están acostumbrados a la depravación y al pecado del que fui salvado. Es absurdo. Otras de las disciplinas a ejercitar es el estudio de la palabra. Porque de verdad, hermanos, no sabemos qué tan mal estamos. No conocemos la depravación de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque no sabemos ni siquiera quién es Dios. No sabemos qué tan grande es nuestro Salvador, porque no sabemos de qué nos salvaron. No podemos enfrentar una batalla sin armas, y la principal arma de nuestra batalla está en la espada de doble filo. Y por último, hermanos, la oración. Es imposible tener intimidad con Dios sin orar. No se puede establecer una relación con alguien si no se habla con esa persona. Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, nos dio el libre acceso a Él por medio de la oración. Él quiere encontrarse contigo en lo íntimo. No hablamos solo de hablar con Él en conjunto con los demás santos durante un culto, sino también que lo busquemos cuando no haya nadie, en intimidad, que tú también puedas escuchar su voz, sentir su consuelo, su aliento y su misericordia en tu vida. Estas son las 3 principales disciplinas que cualquier militante del ejército de Dios debe practicar. Somos una iglesia invencible porque Dios ya nos ha asegurado la victoria, pero podemos llegar al final de la guerra con menos cicatrices y heridas si nos mantenemos velando y vigilando. Porque todavía tenemos debilidades. Aún no hemos sido llevados a la estatura del varón perfecto. Vigilantes, hermanos, pero sin miedo. ¿Por qué sin miedo? Porque estábamos muertos, hermanos, y ahora tenemos vida. ¿Por qué sin miedo, hermanos? Porque mi ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué sin miedo, mis hermanos? Porque pertenezco al príncipe de paz y nadie podrá arrebatarme de la mano de mi Padre. Porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto me habla de victoria más allá de cualquier duda, hermano. Que no solo Cristo venció la muerte y obtuvo la victoria para nosotros, sino que también nos da las herramientas necesarias para vencer en los 3 campos de batalla en los que todo cristiano se enfrenta a diario. Campos de batalla que han sido colocados frente a nosotros para desarrollar nuestro carácter, para esculpirnos cada día más a la imagen de nuestro Señor. Nuestra victoria ha estado y está asegurada desde antes de la fundación del mundo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 29 en adelante. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todos los verbos en pasado, ya eso está hecho. Tenemos victoria en Cristo. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por este momento que nos has permitido compartir por este medio, Señor, que tú has provisto para tu iglesia. Gracias, Padre, por la oportunidad de abrir nuestros ojos y darnos cuenta que no tenemos lucha contra un solo enemigo, que tenemos ataque por todos los flancos, Señor, pero tú nos das las herramientas necesarias para poder vencer. Gracias porque nuestra victoria como iglesia, como hijos tuyos, está asegurada en ti, Señor. Pero nos has dado herramientas y nos has dado la enseñanza necesaria para poder enfrentar nuestro día a día y sentirnos victoriosos en ti, sentirnos cada vez más fuertes y que en ti podemos obtener la victoria diaria de cada batalla
diaria en cada campo de batalla diario. Bendice, Señor, a tu pueblo, Padre. Guárdalo, Señor, durante esta semana, Padre. Guíalos, que puedan sentir tu presencia en cada lugar al que van, Señor. Que puedan sentir tu presencia, tu gozo, tu paz, tu bendición. En el nombre de Jesús te damos infinitas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.